La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 22 de junio del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, Rosa María. Buenos días, muy buenos días a todos. Bueno, lo que temíamos ayer finalmente se concretó. Alfredo Torne ya no es más ministro de Economía y Finanzas por culpa del Congreso de la República. Ha quedado claro y en evidencia que él se ha sacado a sí mismo, que él ha renunciado. No, señores. La renuncia se presenta luego de que el Congreso, forzado por el ministro Torne, ¿no es cierto?, hiciera claramente con 88 votos, ¿no es cierto?, una no cuestión de confianza, que es lo mismo que equivale a una censura, pero más rápida si quieren, y con lo cual el ministro de Economía del Perú se va. Precedentes, ninguno. Los ministros de Economía han sido siempre lo más cuidado desde la época del fujimorismo, ¿eh? Y es más, esto abre la puerta a que en un eventual correlato de fuerzas distinto en el futuro, los ministros de Economía no valgan nada y te los puedas volar simple y llanamente porque sí, porque hay que fastidiar. Miren a los ministros que ha votado este régimen. El régimen me refiero fujimorista dentro del Parlamento. Al de Transportes y Comunicaciones, que es el que ve toda la infraestructura del Perú. Al de Educación, como si fuera poco la educación para un país como el Perú, y al de Economía. Es decir, no votar al ministro de Agricultura, no, sin desmerecer la agricultura. No, a los ministros más claves. Las piezas claves de un gobierno, ¿no? Piezas claves dentro del gobierno. Ha ido ahí, ha ido fuerte ahí. Lo del ministro Torne, ustedes dirán, pero eso ha llegado la última semana. Sí, les llegó como un regalo porque ellos querían en realidad tumbarse al ministro del Interior. Y para eso estaban esperando cualquier excusa, como una marchita al Movadef, para hacerle todo el proceso de interpelación. Hay los que piensan que ya no se interpelará, ya no se censurará al ministro del Interior. Pero está clara la intención de hacerlo, ¿eh? Por lo menos en las semanas previas. No, ni siquiera se necesita una interpelación, hay que censurarlo de frente, el Lourdes Alcorta y otros más. Ayer la señora Karina Beteta se paró y dijo que tenía que renunciar. En la típica matonería fujimorista, es decir, no nos des trabajo, ¿ya? Renuncia solo, como Vizcarra, buena gente. Vizcarra tenía que preservar, reitero, la vicepresidencia. Había el riesgo de que fuera inhabilitado para abrir el camino a la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, a mí lo que me hace más gracia de todo esto es el uso, como te decía, hipócrita del lenguaje, ¿no? Así es. Yo recuerdo cuando me votaron de Canal 4 de América hace muchos años, le decía a la gente en un comunicado público, hemos decidido no renovarle el contrato, como si yo fuera futbolista, ¿ya? Entonces decía, no es que no han decidido renovar el contrato, me han votado, ¿ya? Es con B de burro, me han votado a la calle, eso es lo que han hecho. Y eso tiene su precio, para mí y para los que ejecutan el acto también. Claro. Yo no creo que América Televisión haya ganado nada con eso. Yo gané otras cosas, porque gané otros trabajos, qué sé yo, y gané un prestigio en el campo de la independencia, pero yo no creo que el que vote a otra persona del lugar donde está gane mucho, ¿eh? Y no creo que ayer ni las bancadas, todas en su conjunto, jaladas por el APRA y por el fujimorismo, hayan logrado tampoco nada, porque todas votaron para que se vaya. Y lo que es curioso es que durante la justificación del voto, ahora el voto no era el contralor, no era Chinchero, ahora el voto era porque la economía estaba mal. Claro, y va a mejorar votando ministros de Economía. Eso me escribió Pedro Frangel y dije, ay, si hubiéramos sabido que la receta era votar ministros de Economía, hubiéramos votado uno cada mes y la economía le hubiera estupendo. Claro, porque no va a pasar nada, la economía está igual de mal. Sí, pues, pero ¿en qué mejora la economía votando al ministro de Economía? ¿Mejora? Porque si mejora me avisan, ¿no? Hagamos una lista pues, de 15 ministros, uno por mes, y en 15 meses revertimos la cosa. Eso cuando llevas un argumento al ridículo, al ridiculum, como decía, al ridiculum, tu currículum y tu ridículum. Bueno, cuando llegas a un argumento al ridículo, lo que estás haciendo es tratando de demostrar en la reducción al absurdo, se llama el argumento, que efectivamente ese argumento no tiene ni pies ni cabeza. O sea, lo que estás diciendo es que
La economía peruana en este momento, y lo venimos diciendo en este programa hace semanas, tiene serísimos problemas porque la inversión pública está parada. Y usted dice, pero ¿cómo puede estar parada si es plata del Estado? Porque tienes al frente una bancada que no te deja invertir. Porque cada inversión grande que haces está sujeta a que te griten vende patria. Lo de Chinchero es eso. ¿Qué pudo haber hecho el gobierno? Simplemente desconocía el contrato anterior, pagaba unas penalidades horrorosas, ¿no es cierto? O dejaba que esperara que venciera el plazo para que el concesionario incumpliera, con lo cual más tiempo, y convocaba un nuevo concurso. ¿Eso demora cuánto? 3 años. Para no hacer eso y arrancar, renegocia. Ya, renegocia, sale para adelante y no, vende patria. El asunto es bien claro. Chinchero no va a tener, Chinchero, no chincheros, por el amor de Dios, hasta congresistas escriben chincheros, es una maravilla. Chinchero, sin nada más. ¿Ya? Chincheros es otro pueblo. ¿Ya? Chinchero, solo con O, ¿ya? No va a tener aeropuerto. Olvídense, 5, 6, 7 años en otro gobierno tal vez, pero no en este. O sea, eso no va a pasar, es como Conga, no va a pasar. ¿En cuánto mejoró la economía de Cajamarca sin Conga? En cero, pues donde no hay inversión, no hay mejora. Y lo mismo sucede en la inversión privada. ¿Qué inversionista internacional va a invertir, ¿no es cierto?, en un emprendimiento en el cual estás escogiendo país? ¿No es cierto? Chile, Argentina, Colombia, Perú. Ya, a ver, examinemos el caso Perú. Inestabilidad jurídica, tributaria, la SUNAT te cobra cualquier cosa, 20 años después te quieren cobrar lo que no te pudieron cobrar antes, te votan al ministro de Economía, te paran inversiones públicas, donde el sector privado iba a entrar. No, chao, me voy a Chile. De verdad. Donde las cosas más o menos se hacen con un poco más de seriedad. Pero acá no se puede ser serio, pues. Ese es el problema. No se puede ser serio porque el que es serio, manca. Y de otro lado, tú dices, bueno, ¿cómo haríamos, no? Una agenda mínima, están pidiendo un pacto, hay que pactar una agenda mínima. ¿Se puede pactar? Por supuesto que se puede pactar. Con quien quiera pactar contigo, pero si al frente tienes una pared que te insulta sin parar, y que tú levantas la mano y dices, gana pan, ¡ay, nos han ofendido! Como digo, antes quiero ir al diccionario a buscar qué es, que dicho sea de paso, Hugo Lombardo usaba la palabra, pero la autoría, ¿no? El derecho de autor es de Augusto Álvarez, que lo mencionó en una columna el fin de semana anterior. Nos han ofendido, ya no podemos hablar, ¿no? O la señora Micha Arauz dice que algo así como que es una lástima, que ha dicho lástima, ya no podemos hablar. O cualquier cosa que diga el premier dice, no abusen pues del poder, nos ha ofendido, no podemos hablar. Ya, pues, ¿saben qué? Parece realmente están haciendo el ridículo de la palabra. O sea, es utilizar las palabras del otro para hacer el ridículo. Acá lo que hay es un abuso y una prepotencia marcada por una alianza entre el APRA y el fujimorismo, donde Mauricio Mulder se lleva de la nariz a medio Congreso, porque tiene más experiencia que todos los demás. Y finalmente, la, dirección la marca Keiko. Salgan y maten. ¿Y cómo se hace, la anticuchada del ministro? Eso lo organiza Mauricio Mulder, de la mano de Vitocho, por Acción Popular. Y este Congreso en materia económica se ha vuelto el Congreso más populista que hemos tenido en 25 años. Sacando leyes populistas una tras otra. Y nadie dice nada. Leyes populistas, leyes con nombre propio, leyes para... Es decir, sin ningún examen, sin ningún estudio. Ya me avisaron que ya la moratoria de creación de universidades públicas ya terminó, que están comenzando a crear universidades públicas de nuevo. Es un desastre para la economía de este Congreso. O sea, no hay nada que le haga más daño a la economía peruana que el Congreso, no el ministro de Economía. El problema con los congresistas es que no los podemos censurar, no los podemos revocar. Si hubiera una revocatoria parlamentaria serían mucho más responsables, pero no los podemos revocar, tenemos que esperar 5 años. Tendría sentido porque son elegidos, o sea, por voto popular. Todos pueden ser revocados. Así, alcaldes, gobernadores, pero no congresistas. Sí. Ni presidente de la República. Claro. No, es que hay que darle estabilidad al país, claro, si es que tú eres responsable. Pero si tú comienzas en lo que va de este gabinete,
Saquemos al ministro del Amor porque eso no es imputable a nadie más que a los actos del ministro del Amor. Pero tenemos a Saavedra, a Vizcarra, a Torne y hoy día continúa la interpelación a Basombrío, con pronóstico reservado. Porque son muy capaces, pero muy capaces de volárselo también. Yo espero que no, pero son muy capaces, porque no les importa. ¿Saben por qué? Porque no hay elecciones. Si tuviéramos elecciones a la vuelta de la esquina, ahí se mueren de miedo, como mostraron la semana pasada, que les dio pavor censurar a Torne. Pudieron haberlo censurado en el día. No, es que no queremos parecer prepotentes. Lo que ha hecho Torne es dejarlos en evidencia y mostrarlos como lo que son, una banda de prepotentes. Todos, 80 y tantos. Ahora, ¿qué hizo Kenji? Kenji Fujimori hace noticia otra vez. Otra vez se abstuvo. No le hacía ningún favor a Torne, ¿eh? Porque absteniéndose no le iba a mantener su puesto y su puesto además no era determinante. Pero es un gesto digno de ser analizado, ¿no? Claro, es como no ir a votar por su hermana, pues Así es. tiene el mismo efecto. No votó por PPK, ¿no? No salió mostrando el voto por PPK, no, pero no fue a votar por su hermana. Igualito. Entonces lo que está diciendo es, yo no estoy de acuerdo con esto. O yo no obedezco a la bancada. No obedezco en una bancada donde no obedecer es como, o sea, no obedecer en la amenaza, en la Alemania nazi al Führer, o sea, terminas mal, o sea, muy mal, ¿no? Terminas acompañando a Patricia Donaire, ¿no? Entonces, no obedecer es un hecho muy grave en esa bancada. Y no solamente no ha obedecido, sino que ha publicado de nuevo su foto con la señora Lange, Nancy Lange, la esposa del presidente, diciendo ya, otro, ¿por qué no ponemos en el Coliseo? Se refiere al Congreso como el Coliseo, como refiriéndose al Coliseo romano, a sus colegas como los leones, ¿no es cierto? Y está pidiendo que destituyan al contralor de una vez en el Coliseo para que se acabe el circo. Que hay una equidad en esa situación. Para poner equidad, ¿no? A ver, que lo traigan al circo también al otro. Que dicho sea de paso, tiene toda la razón. Es una vergüenza para el país que votes al ministro de Economía sin haber cometido ningún delito, ni falta ética, ni administrativa, ni civil, ¿no es cierto? Y al señor Contralor lo tengas bien sentado en su sitio, ¿no? Haciendo y deshaciendo. Escribiendo en su cuenta de Twitter, ¿cuánto me ha costado luchar contra la corrupción? Si le debe estar costando una fortuna, porque ya no puede hacer negocio en los fierros. Un señor que dice que para la renovación de su parque automotor, yo no sabía que las personas naturales teníamos parque automotor, su parque automotor necesitaba 8 carros cada 3 años. Ese era para su propia renovación, ¿no? Que no le cree nadie, pues, porque no sé si lo mentir. Y es una vida de mentiras, según lo ha demostrado la Universidad Nacional de Arequipa. O sea, es una vida de engaños. Consiguió su título profesional mintiendo sobre el tiempo en el cual había trabajado. Porque no hizo tesis, ¿no es cierto? Hizo este trabajo profesional. Es decir, y por supuesto, los fujimoristas han desplegado ayer unos fujitrolls salvajes porque saben que esto los va a perjudicar. O sea, hay alguien que está pensando ahí, sí, en medios, la salida de Torne nos perjudica, en medios. Entonces hay que desprestigiar a todos los periodistas que dicen que somos unos prepotentes. Entonces no se dan cuenta que al lanzar bandadas de fujitrolls, que son bloqueados instantáneamente, volvemos a lo mismo, siguen siendo unos prepotentes. A mayor abundamiento, ahí les presento los fujitrolls. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en el panorama político de hoy, nada bueno. Y otra cosa complicada, chalacos, están recibiendo nuevamente a Félix Moreno como su gobernador, porque ayer el Jurado Nacional de las Elecciones, porque la ley lo manda, le tuvo que restituir sus credenciales. Ayer no ha pasado nada bueno, ¿no? Ayer es un día de miércoles, Sí. un miércoles de miércoles, nada bueno, ¿no? Entonces ya, se volan al ministro de Economía, que no ha hecho nada. A uno que está investigado por recibir dinero de Odebrecht, lo mandan de nuevo para ser gobernador. Al contralor que ha hecho trampa para Dios sabe cuántas cosas, lo dejan en su sitio. Entonces, sí, pues, eso es lo que tenemos hoy como gobierno. Y eso no es culpa del PPCaucismo, ¿eh? Discúlpenme. Ahí no está la banda de delincuentes. Ahí no está. Serán pavos, sí, buleados, ingenuotes, puede ser. ¿Ya? No aptos para la política, de ese tipo, de la política sucia, de lo que todo vale, de mando el que tiene más votos, ya. De repente no son aptos para eso.
Pero la gente está harta de ese tipo de política. Esa es la razón por la cual Keiko Fujimori no ganó las elecciones. Y en vez de entender por qué no ganó las elecciones, sigue en el mismo plan tramposo, ¿no es cierto?, que le impidió ser presidente de la República. O sea, la gente no quería a alguien tramposo en el poder. Alguien que trajinara con audios, ¿no es cierto? Exactamente, que desvirtuara audios. No, les encantan los audios a los fujimoristas, ¿sabes? Qué bárbaro. ¿Ya? Claro, hay que pensar en la paradoja que el gobierno del padre cae pues por videos, ¿no? Entonces ellos quieren tener el control pues de todos los audios posibles. Y como dice Augusto Álvarez, lo más probable es pues que el Contralor fue con una grabadora entre las piernas, tal vez ya pactada con el fujimorismo. ¿Por qué no pensarlo así? O sea, porque viendo los resultados puede haber sido así. Porque es evidente que al Contralor, el fujimorismo, cuando lo rechazó como Contralor, le averiguó todo lo que sabemos hoy día. Porque el auditor que fue a denunciar al Contralor presentó esta denuncia en agosto del año pasado. ¿A quién? A la mesa directiva. Entonces Luz Salgado sabía perfectamente que el Contralor estaba con Yaya. Y lo dejaron ahí, ¿por qué? Porque te sé todos tus secretos. Entonces te sé todos tus secretos, es muy conveniente. ¿Para qué? Para que me ataques a quien yo te diga. Ah, no. Una de las cosas que también ha llamado mucho la atención es en zonas como Ayacucho. Por ejemplo, anoche hablaba con la periodista Rosario Romaní. Oscorima le vendía carros pues al Contralor. Oscorima, el que era gobernador regional, el que estuvo preso. El que tuvo problemas con la ley, claro. Claro, el que ya tuvieron que soltar. El que además, ustedes recordarán un audio muy difundido en que su hermana le dice al juez que le va a dar una cantidad de dinero, a un miembro consejero, le dice que le van a dar una cantidad de dinero, ¿no? Para que él se quede presidente regional, para que les cuide las espaldas. Sí. Bueno, ustedes saben que ese caso llegó al Poder Judicial y lo absolvieron al hombre en primera instancia. Absolvieron porque se ha perdido el celular con la grabación y necesitan la auténtica. Otro problema más, que en un Congreso que sí estuviera luchando contra la corrupción, se estaría viendo, como digo hace tiempo, estos convenios de inmunidad absoluta para los cabecillas, para que puedan darnos todas las pistas de los funcionarios públicos más importantes que han robado, pero también una ley para que esos funcionarios públicos regionales no sean juzgados en su lugar de origen. O sea, miren lo que ha pasado en el Callao. El día que sacaron a Alex Curi del Callao y lo pasaron a Lima y lo condenaron. Durante años no lo pudieron condenar. A Moreno no lo van a condenar nunca en el Callao. ¿Ya? Y tampoco a Oscorima no lo van a condenar en Ayacucho. O sea, los gobernadores regionales tienen que venir a una jurisdicción única en Lima. Si no, no los condenan nunca. ¿Por qué? Porque contratan al hermano de la jueza. ¿No? ¿Te acuerdas del famoso caso de la chica que arrastraron por el suelo en un hotel de Ayacucho? Caso emblemático de una menos. Ya. Acusaban a la jueza que absolvió a este sinvergüenza de ser muy amiga de la madre del sinvergüenza, ¿no es cierto? Bueno, el hermano de la jueza ya está contratado como gerente de recursos humanos en el gobierno regional. Ah, qué sorpresa. Qué conveniente. ¿Te das cuenta? Sí, entonces, a los jueces les contratan a sus familiares, ¿no? En el sistema, ya está. O como hacía Álvarez en Ancash, los mandan a estudiar. ¿Te acuerdas? Beca. Sí. O sea, a California. A Disneylandia, ¿no? A estudiar interrogatorio judicial. El gringo, que no tiene nada que ver con el nuestro. Ya, a eso los mandaban. 10 días, todo pagado. ¿No? Entonces, los mandas de viaje, les construyes el local, les contratas a la familia, olvídense. Pueblo chico, infierno grande. Los gobernadores regionales tienen que ser juzgados centralizadamente en Lima. No hay otra forma. Era como cuando a Al Capone le cambian el jurado, pues. Claro. ¿No? ¿No se acuerdan de esa película? Buenísima, ¿no? Elio Andés lo mira al juez, le dice, tú también estás metido en esto, o sea que me traes el jurado del costado, que está viendo cualquier cosa, y cambiamos el jurado. Cuando cambiaron el jurado, lo condenaron, pues, aunque sea por evasión tributaria, pero se fue adentro. Entonces hay que cambiar mucho en el tema anticorrupción, y con este Congreso, de ninguna manera. O sea, votan a un ministro, ya, por pago si quieres, y dejas al sinvergüenza sentado en la Contraloría. Ahora, ¿qué va a pasar con el pobre Kenji? ¿Cómo habrá sido ese día el padre, no? Digo yo, fueron los 4 hijos porque Keiko Fujimori solita no va nunca. Y me imagino que solita no va porque no se atreve a enfrentarse al padre al cual nunca va a visitar.
Entonces tiene que ir, como dicen, con acompañamiento, con buffer, ¿no? Entonces fueron todos los hermanos. El que sí va solito todo el tiempo es Kenji Fujimori. Entonces, esta misteriosa actuación de Kenji Fujimori, dicen los viejos fujimoristas antiguos, desplazados por supuesto y ninguneados, que Alberto sabe qué están haciendo. Yo no entiendo todavía qué están haciendo. Muchos de mis lectores creen que es una estrategia pactada entre ellos, ¿no? Para jugar a la escopeta de dos cañones, pero no me parece. O sea, la respuesta de Galarreta, a él le gusta hablar de animalitos, a mí me gusta hablar de personas, ¿no? Nosotros venimos a trabajar al Congreso. Y lo desacreditan. Por su Claro. Ya le habían dicho inmaduro, ya le habían dicho un montón de cosas, ¿no? Que es un chico muy joven, 38 años, mamita, no, pues ya no eres joven, ¿no? Y después, después que no tiene experiencia. ¿Cómo que no tiene experiencia si ya fue congresista? Y es el más votado. Es el más votado del Perú. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué te pasó? ¿No? Y ahora es que él no viene. Si viniera a las reuniones de bancada, como hace todo congresista, dijeron ayer, que viene a trabajar al Congreso, o sea, no vas a las reuniones de bancada, no vienes al Congreso, inútil. Ya, si fuese tan inútil, entonces yo pregunto, ¿por qué fue a la votación de Torne? Le bastaba con no ir. Claro. Fue para dejar constancia de un voto rebelde, como hizo Torne para dejar constancia de un Congreso prepotente. Nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:24, continuamos. Esto es A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo con todos ellos. Así es. Y vamos a estar ya en vivo con Fernando Rospigliosi, que está siguiendo, me imagino, atentamente la interpelación al ministro Carlos Basombrío. Fernando, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo crees que termine la interpelación a Carlos Basombrío? Ya la señora Beteta se paró y le dijo que tenía que renunciar. ¿Va a ser pura boca en este caso? ¿O tú crees que ya simplemente presenten la moción y lo censuren también? Porque ya preso por 1.000, preso por 1.500 y van con todo. No, lo que ha hecho, creo que uno de estos congresistas Salaverry, me parece, es muy claro. Torne ha salvado a Basombrío, no pueden censurar a dos ministros a la vez. Bueno, en el caso de Torne ha sido un voto de no confianza, pero para efectos prácticos es lo mismo. Así es que es muy difícil que vayan siquiera a presentar una moción de censura. Ya han adelantado que no van a presentar una moción de censura. Pero me parece que esto es solamente circunstancial, es decir, el audio de Torne cambió la coyuntura y evitó que censuraran a Basombrío. Claro. Como bien han dicho algunos de ellos, si no hubiera sucedido esto, lo iban a censurar. Claro, además es mucho más efectivo, sin desmerecer al ministro de Interior, volarse al ministro de Economía. Claro, lo que pasa es que no es que el ministro de Economía haya cometido grandes errores sobre el Interior, sino simplemente que tiene una lista de ministros a ser censurados o forzados a renunciar, y ahí van cayendo y los van liquidando, ¿no? La Lógico. de salud, por ejemplo, No, el de Interior es sabroso, lo van a pedir de todas maneras, no es un plato que van a dejar pasar más adelante, pero si tú tienes que escoger entre a quién me bajo siendo oposición, al de Economía o al de Interior, me bajo al de Economía. Le hago mucho más daño al Ejecutivo, pero mucho más, ¿no? Claro, y por la particular relación que tenía con el presidente Kuczynski, la salida de Torne es muy importante, ¿no? Que además les ha quedado vacío que no sé cómo van a llenar, porque hay una situación peculiar, no solamente la economía está en problemas desde el gobierno pasado, como sabemos, sino que el presidente de la República ha sido ministro de Economía, el premier ha sido ministro de Economía. Sí. Entonces, siempre hay la tendencia a tratar de intervenir directamente en ese ministerio. Entonces, la relación personal que hay entre estas tres
entre estas tres autoridades es muy importante. Ahora, yo no sé si lo más probable es que por ahora Zavala asuma el Ministerio de Economía, me parece que va a ser lo más importante. Eso además le da mucho poder. Eso le da mucho poder a un premier, que lo que necesita... Pero va a ser más complicado que tenga los dos cargos a la vez, dadas las circunstancias. Sí, pero le da enorme poder, con lo cual, si lo van a censurar un gabinete. Entonces es más fuerte, creo yo. Ahora, hay quienes, no sé, mi amigo Fernando Vivas, Pedro Tenorio, el gobierno tiene que pactar. Pero uno pacta con alguien que quiere sentarse a la mesa de alguna manera, que te da alguna seña, ¿no? Que te dice, sí, mira, me interesaría tal cosa, ¿no? Para empezar una negociación. Pero del lado del fujimorismo no hay ni una seña. Bueno, el punto es que no hay sobre qué pactar. ¿Cuál es el tema? No hay ningún tema. O sea, ¿qué cosa les puede ofrecer el gobierno al fujimorismo para pactar? No hay absolutamente nada. O sea, no hay, como en otros países o en otras circunstancias, grandes discrepancias o debates. ¿Cuál es la política alternativa que tiene el fujimorismo sobre la economía? Ninguna. ¿Cuál es la que tiene sobre seguridad o sobre educación o sobre salud? Ninguna. O sea, no hay ningún tema que negociar ni que discutir ni sobre lo cual pactar. No existe. Lo único que aprovechan es que hubo un audio, que se cometió un error, que el Movadef es una marcha, que hay dengue en Piura, y entonces van los ministros para tratar de tumbarlo. Ahora, hay que decir una cosa, que el fujimorismo en el Parlamento hoy está tratando de ser muy populista en lo económico. Es probablemente el Congreso más populista en lo económico que ha habido. Sí, pero no es que tengan convicciones. O sea, no es que haya grandes discrepancias. No, tampoco, porque salen las leyes por 80 votos, sí. Ya, tratan de sostener popularidad con esas medidas muchas veces absurdas, como esto de la leche en polvo, en fin, y otras cosas que están haciendo. Pero yo creo que no hay temas sobre los cuales el gobierno pueda negociar, a menos que el gobierno tuviera una actitud más agresiva, empezar a golpear, y entonces ahí... Por ejemplo, que también se debilitan, pueden hacer una especie de Dream Team de ministros que pegan. Fernando Rospigliosi de Interior. Por ejemplo, ¿no? Eso es un mensaje, ¿no? ¿Tú quieres pegar? Ya, toma, ahora pues, ¿no? Entonces, claro, eso... la otra es la que también es una alternativa. Eso sí sería, posibilitaría atenuar las discrepancias, que es el indulto a Fujimori. Pero el gobierno no se decide por ninguna de las dos. Fernando, ni siquiera creo que la hija quiera eso. Ni siquiera, hemos hablado de eso varias veces, ni siquiera parece, si ella mandara alguna señal de que eso es lo que desea, pero ni siquiera. No, eso no es lo que ella desee ni lo que quiere, pero ese hecho político sí cambiaría completamente la coyuntura, porque ella no lo quiere. Fernando, yo te digo una cosa que te va a parecer extraña. Lo indultan y al presidente lo vacan por incumplimiento de la Constitución. No, eso no podría ocurrir. Sí, lo vacan por no haber cumplido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por haber infringido la Constitución. Políticamente no funcionaría eso. Pero en fin, cualquier salida que tienen es riesgosa, pero creo que esta, dejar pasar, dejar que la corriente lo lleve, que el viento los empuje, al gobierno, digo, es la peor de todas, ¿no? Ahora, tampoco favorece la situación al fujimorismo, porque, digamos, puede aparecer como un grupo muy prepotente. Sí, claro, sí, pero ojo, alguien tiene que hacerle pagar la factura, o sea, se necesitan políticos a otra orilla que le hagan pagar la factura, pero eso no existe. Claro. Los del gobierno son tan débiles, tan timoratos, entonces no hay una fuerza política que esté haciendo ver que las cosas que están haciendo no son las correctas, y como tienen una suerte de alianza... ¿No le gustaría ser premier 15 días, digamos? Ahora que viene, en cambio, Fernando Rospigliosi premier 15 días nomás, porque no va a durar más, ¿no? Pero en esos 15 días, caracho, que los vamos a hacer vivir a los peruanos. No, es que de verdad nadie les hace pagar la factura. Eso es la pura verdad. Así es, pues entonces, para eso necesita operadores políticos el gobierno, no los tiene,
y PPK no quiere tenerlo, y si va a seguir en esto, bueno, pues, o sea, va a seguir con el mismo perfil tecnocrático empresarial, que para algunas cosas está muy bien, pero para otras no. Entonces va a seguir en el mismo rumbo. Es inútil que intenten otra cosa, porque con esa calidad de operadores que sirven para una cosa, insisto, pero no para otra, no pueden llevar un enfrentamiento político, si es que eso quisieran, o hacerle estar a la altura de los golpes que están recibiendo. Así es. Ahora, yendo al tema de la competencia, el ministro Brasombrío, él ha dado cifras interesantes ayer. Ha dicho que en la encuesta del INEI la victimización se ha reducido, la victimización personal, ¿no? Casi en un 10% en un año. ¿Esto puede ser cierto? La verdad no sé. El asunto es que las cifras del INEI vienen dando reducciones de victimización desde el 2011. Por eso vinieron estas famosas frases de Jiménez Mayor y de Pedraza de que la inseguridad era una sensación, porque ellos apoyaban también en las cifras del INEI. Entonces, en fin, puede ser, ¿no? Pero el hecho es que sí es un problema para la gente, pero también, como hemos visto, el pliego interpelatorio no tenía nada sustancial, ¿no? No, preguntaban que es tontería y media, no vamos a aburrir al público. Pero sí, o sea, si uno realmente quisiera, digamos, honestamente, con una mirada limpia, decir, bueno, ¿hemos mejorado en un año o no? ¿Cuál sería el balance? ¿En seguridad? En seguridad. Sin duda había una mejora, O sea, esa mejora podría ser exhibida por el gobierno como un argumento, ¿no es cierto? Y de hecho hay un bombardeo, digamos, de publicidad sobre el tema, pero ese debería ser el mejor argumento para decir, oiga, si esto está mejorando, ¿por qué me censuran al ministro? Claro, o sea, bueno, se juega con cabeza, ¿no? También la estrategia es que no mejore. Mucho menos igualito lo tumbaron. O sea, cualquier pretexto es bueno en estas circunstancias, pero digamos, está clarísimo que no hay nada que justifique una censura, en absoluto. Entonces, es simplemente un asunto político que ellos han estado desarrollando ya desde hace varias semanas. Claro, lógico, con Saavedra se inició. Ahora, si uno mira el resultado, es economía, transportes y comunicaciones y educación, digamos, son pilares de un gabinete. Y si en la lista estaba interior y salud, como se teme, bueno, estás zumbándote lo esencial en servicios públicos que son provistos por el Estado. Y los ministerios que más mano de obra emplean, además. Sí, sacando, digamos, Fuerzas Armadas, pero son los que más mano de obra emplean. Entonces, es evidente, y creo que tiene que quedar claro esta conversación, de que esto es una estrategia, no es producto del azar y de los errores que cometen los ministros. Sí, pero digamos, el azar interviene como, por ejemplo, con cosas como el audio que le graban al ministro Torne, que lo hace este personaje insólito que es el Contralor Alarcón. En fin, o sea, aparecen algunos hechos que dan motivo a que ellos desarrollen esta estrategia que tú mencionas, ¿no? Digamos, son pretextos, llamémoslo por su nombre, ¿no? Son pretextos para golpear al gobierno, tumbar ministros y debilitar al presidente de la República. Esa es más o menos la idea, ¿no? Así es. Bueno, ayer ha habido momentos en que el ministro estaba hablando y habían cuatro congresistas oficialistas en sus escaños. 4. O sea, ni siquiera lo van a escuchar. Lo citan y están, bueno, los del gobierno, pero los de la oposición no están. Igual pasó con Vizcarra. ¿No? Sí, claro. No, o sea, es un ejercicio que no busca realmente un debate serio sobre el tema. Como decía antes, no hay una política alternativa de seguridad que tenga el fujimorismo, ni una política económica alternativa, ni una política de educación, ni de salud. No existe. Entonces, simplemente van a temas puntuales, como es evidente, siguen habiendo asaltos y robos, entonces machacan sobre esos temas que pueden dar resultados en términos de
hacer un poco de populismo sobre el tema, pero no hay un debate serio sobre el tema de la seguridad, cosa que hubiera sido interesante, ¿no? Hacer un debate serio, aprovechar la ocasión, utilizar el tiempo de los congresistas que tanto nos cuesta a los peruanos, una cosa que sea útil a todos, al país, pero no ha habido eso y lo habrá hoy día tampoco, ¿no? Así es. Bueno, acá hay una estadística interesante que soltó Alberto de la Unde ayer: 21 ministros del Interior en 15 años, promedio en el cargo 8 meses. Imposible que se pueda dar continuidad a políticas bajo ese esquema, ¿no? Claro. Ya solo ese dato te da una... Te dice por qué hemos estado tan mal en seguridad, ¿no? O sea, la inestabilidad no ayuda. No ayuda. Ahora, divertida la intervención del congresista Salaverry, que dejó ver que Basombrío en realidad fue el que chuponeó a Torne para que lo censuren a él primero y así él salvarse. Esa ha sido la mejor, esa ha sido extraordinaria, esa no tiene parangón. Esa es buena, disculpen, pero es así como decía Fernando va para la Peña. Este es buenísimo. Basombrío chuponeó a Torne para que lo censuren y así salvarse de su propia censura. O sea, ese señor Salaverry... Pero va a tener que seguir chuponeando a otros para poder salvarse. Claro, va a tener que chuponear a todo el gabinete para poder seguirse salvando, ¿no? No, es que es increíble. No, el problema con el Congreso, y hace muchos años deberían saberlo los congresistas, es que este tipo de declaraciones, aparte de hacernos reír, lo desprestigian al congresista porque lo dejan como un idiota. O sea, discúlpeme por el congresista Salaverry, pero ¿a quién en su cabeza se le va a ocurrir que conozca 2 minutos a Carlos Basombrío que va a mandar a chuponear a nadie? Y menos a un colega de gabinete para que lo censuren a él primero y no a él. O sea, este señor no ha cruzado palabra con Carlos Basombrío. No sé, qué horror, Dios mío. Pero en fin. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi. Veremos qué pasa en los próximos días. Y esperemos, como tú dices, que alguien les pase la factura de lo que están haciendo. Porque si no, estos son como los chicos buleados en el patio, ¿no? Les pegan y les siguen pegando, ¿no? En fin. Gracias por estar con nosotros a Fernando Rospigliosi. Vamos a una pausa. Tenemos una sorpresa. Porque parece ser que un congresista fujimorista va a conversar con nosotros. ¿Ah, sí? Sí. No te creo. Estamos mirando Santa Rosita para ver si nos hace el milagro, ¿no? Pero va a ser muy interesante conversar. No voy a decir el nombre porque al toque lo llaman. Sí. Y dice, no contestes. Pero ha sido muy amable ayer con nuestra reportera en el Congreso y ha dicho que va a hablar con nosotros. Ahora, está que se le duren los dedos a Abel ya de llamarlo, pero vamos a ver qué sucede, vamos a ver si aparece o no aparece. Yo creo que sí podría aparecer, pero todo depende pues de los milagros del día, ¿no es cierto? Vámonos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos, recuerden que tenemos un canal en YouTube. El canal se llama Sodomco. Ahí publicamos todos los programas que ustedes escuchan a diario con Rosa María Palacios y también las informaciones relacionadas con la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú y la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:43. Bueno, muy bien, y vamos a seguir esperando la llamada de un congresista fujimorista. Oh, interesante. Después les contaré más cuando hablemos con él. Pero acá me preguntaba Ismael una pregunta interesante que resuena siempre en estos casos de tensión absoluta entre Keiko Fujimori y el presidente de la República. Déjense de cosas. Es un qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, que, miren, yo no creo ni siquiera que esto sea institucional. No es una lucha de poderes, ¿no? No es el Ejecutivo peleando con el Legislativo. No. Esto es Keiko Fujimori haciendo sentir su poder, su mano fuerte sobre un presidente débil que solo tiene un gabinete que tiene alianzas con los presidentes regionales y con la población, pero que a la población no le gustan los presidentes débiles, pues claro. Ese es el problema. A la población le gusta que el presidente gobierne. Entonces, si tú sientes que no hay gobierno, entonces simplemente terminas molesto con el presidente y también molesto con el Congreso. Correcto. Pero esto es una cuestión donde Fernando Rospigliosi nos decía hace un momento, no hay nada que negociar porque no hay nada que solicitar, no hay diferencias, no hay nada. O sea, el fujimorismo no tiene programa, ¿ya? Y salvo el de mantener la economía bien, ¿no es cierto? Y después mantener, un control bastante autoritario de las instituciones del Estado. Ese es su programa.
¿ya? Si ustedes leen el programa de gobierno que hay con Fujimori, además, después es absolutamente inconsistente con lo que hacen después, como siempre, por cierto, ¿no? Hablan de género y género y género, y después ya se olvidaron de que hablaban de género, en fin. Pero la pregunta que dejó pendiente Fernando es una pregunta que razonaba varias veces. ¿Y si indultan al papá? Ya como el regalo máximo, pues ya la ofrenda de tu vida. Ya. Varios problemas, ¿no? Varios. O sea, la única forma de que eso funcione es que Alberto Fujimori se suba a un avión y se vaya a Japón, cosa que él no quiere, porque por algo regresó. Entonces vamos a analizar un poquito eso. Miren, el indulto para una persona sana, como Fujimori, sentenciada por secuestro agravado y por crímenes, por liderar una organización criminal dedicada al asesinato, que es el Grupo Colina, no pueden ser indultados, amnistiados. Sobre eso hay jurisprudencia uniforme de la Corte Interamericana. Entonces la Corte Interamericana dice, tú no le puedes sacar la vuelta a la sentencia. Si a ti te han sentenciado, tú tienes que cumplir tu pena. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que a los sentenciados del Grupo Colina, sentenciados en la justicia militar, en el año 95 los absuelven a todos, se saca una ley de amnistía. Y la Corte Interamericana se pronuncia contra esta ley de amnistía y dice, ninguna forma de evadir la pena. Todos a la cárcel de nuevo. Y fueron a la cárcel de nuevo en el 2001. Entonces, el punto es que por jurisprudencia internacional y supranacional, porque es nacional, pero supranacional, no se puede. Salvo una excepción. Que una persona esté muy grave, muriéndose, y por razones humanitarias se le cambie el sitio en el que está cumpliendo su pena a un hospital o a su casa, para que muera en su cama, rodeado de su familia, pero es una razón humanitaria. Alberto Fujimori no se está muriendo, se estará muriendo de la depresión, de pena, de otra cosa, pero no se está muriendo. Lamentablemente para los que promocionan el indulto humanitario, esa es una condición que tiene que cumplirse. Entonces, si no se cumple, no hay posibilidad. Y luego tiene la barrera legal. La ley prohíbe el indulto para secuestro agravado. Para todos, igual como lo prohíbe para asesinato, igual como lo debería haber prohibido para pedófilos. Bueno, lo prohíbe ahora para pedófilos, claro, con 15 votos opositores del fujimorismo, porque la ley decía género. Como decía género, ya no podían votar por ella. Pero bueno, el asunto es que hay varios casos en que la ley prohíbe el indulto, porque dicen, no, pues estos crímenes son tan graves para la sociedad, tan sublevantes, ¿no?, ante la naturaleza de los hechos, que no se puede indultar a un violador de una niña. Ya, le dieron 25 años, que cumpla sus 25 años. Terrorismo no tenía 7x1, y ahora ni siquiera tiene beneficios. Ni beneficios ni indulto. Nada. ¿No? O sea, me dicen, Marisa Garrido-Letka sale en septiembre. Sí, efectivamente, en septiembre atraparon a Abimael Guzmán hace 25 años. Cumplió su condena completa. 25 años completitos. Sí. Y tenía derecho antes a 7x1, se lo quitaron. Presentó habeas corpus, se lo quitaron. Le dieron 20 años, apeló, le dieron 25. O sea, le dieron la pena máxima. Por encima del máximo. Entonces, porque era no menos de 20 por colaboración, le han dado 25. Igual que a Lori Berison, cumplió su pena, se fue. Lo que pasa es que con Marisa Garrido y con otros más que él cumplen 25 años de pena el día que se cumplen 25 años de la captura de Abimael Guzmán. Claro. Es exactamente el mismo día. Ya han pasado como pasa el tiempo, ¿no? 25 años, qué horror. Entonces, hay una norma que esa sí se cumple de todas maneras, ¿no? No hay plazo que no se cumpla. Sí, pues. No hay día que no llegue, pues. El tiempo es algo contra lo cual nosotros no podemos dictar ninguna ley. Porque no se detiene. No se detiene, entonces los plazos se van a cumplir. Bueno, en el caso de Fujimori, los plazos se van a cumplir, pero el problema es que se van a cumplir después de que tenga 100 años. O después de que tenga 90, por decirte, ¿no? Porque ya cumplió, creo que más o menos casi 10 años de su pena, le faltan 15, casi tiene 80, 95 años, lo más probable es que muera en la cárcel. A diferencia, ojo, de Vladimiro Montesinos, que era mucho más joven. Así es. Entonces Vladimiro Montesinos con 50 y 30 años, 25 años de condena, que la viene cumpliendo desde el 2001, y tiene 16 años preso, cuando cumpla 25 en 9, puede salir. Y por eso es que hay que detectarle dónde tiene toda la plata. Para que no la cobre. Claro, como la de Liechtenstein, que la acaban de traer. O sea, gracias al trabajo de Julio Arbizú, todo el mundo lo critica, pero es el más efectivo de los procuradores anticorrupción en recuperación de dinero de la mafia. Así es. Entonces, por esas razones es por las cuales legalmente Fujimori no puede salir. Pero hay otras razones políticas. Supongamos que Fujimori salga libre.
¿Ustedes creen que se va a quedar sentado en su casa jugando con sus nietas? Ni hablar. O sea, tiene la misma edad que PPK. Le quitaría poder a la hija, ¿no? La liquida, porque además la gente sigue a la hija en honor al padre. Claro. O sea, claro. ¿Para qué quieres el sustituto si tienes el original? Así es. Porque la hija podría decir, no, yo no soy mi papá. Y esa fue su estrategia de campaña en la última campaña. Pero los hechos posteriores han demostrado que es igualita a su papá. Igualita, o sea, autoritaria, argollera, la banca vota como le dicen, o sea, exactamente las mismas manías. Grabaciones, audios, juego sucio. Tal cual. Entonces, si es igualita al padre, entonces ¿para qué vas a votar por la hija si puedes votar por el padre? O sea, los fujimoristas puros y duros, entre Alberto y Keiko, votarían por Alberto. Te dirían, no, está muy viejo. Él sale, pero fresh. Como cuando Pinochet se bajó del avión, ¿te acuerdas? Sí, claro. Esa fue buenísima. Yo hice la transmisión. Sí. No, lo único que le faltaba era hacer planchas. Londres acepta que no se le juzgue en Europa. El juez Garzón quería juzgarlo por crímenes de lesa humanidad en Europa. Garzón, así ¿No es cierto? Y aceptan que regrese, después de 1 año y medio en Londres, con arresto domiciliario, regresa a Chile. Y se baja por las escaleras del avión, ni siquiera por la manga, y lo esperaba pues todo su estado mayor antiguo, ¿no? Mira, obviamente, ¿ya? No iba a dar 2 volantines, ¿no? Pero ese señor no estaba enfermo ni de casualidad, ¿ya? Pero nos reíamos, ahorita se pone a hacer plancha, decimos, ahorita se pone a hacer plancha. Vivió algunos años más. ¿Cuándo le perdió el respeto al pueblo chileno? Cuando le descubrieron la plata. Que dicho sea de paso, la justicia chilena ayer, en un polémico fallo, ha permitido que la familia, que los herederos recuperen algunos de los bienes que se les habían confiscado. Qué loco, ¿no? No conozco los detalles del expediente. De repente había algunas cosas que sí eran de ellos y otras que se las quitaron abusivamente, no lo sé. ¿Ya? Pero que le encontraron plata en el Banco Rix, le encontraron la plata en el Banco Rix después de muerto. Y ahí simplemente... No, ya estaba vivo todavía, pero poco antes de morir. Entonces, la verdad es que es muy difícil el indulto por estas razones. Por razones legales, que he explicado, y por razones políticas. ¿No es cierto? Keiko Fujimori no quiere que salga su padre. Cuando se le dijo, se puede tramitar una ley de arresto domiciliario, que además, ojo, probablemente la Corte en el largo plazo objetaría también, pero para ese entonces ya estaría muy enfermo. ¿Se puede tramitar una ley de arresto domiciliario? Se puede tramitar. ¿Y qué dijo la bancada del Fujimorismo? No. No quieren, claro. Pero no porque se les ocurrió a ellos, por órdenes expresas de Keiko Fujimori. Y fue tan terrible el enfrentamiento con su hermano que ella tuvo que salir a decir que presentaba un habeas corpus en esa semana. Y lo presentó el último día. ¿Te acuerdas? Hace pocos días. Sí. El último día. ¿Qué le dijeron a habeas corpus? Lo mismo que le han dicho 10 veces. Y que ella sabía que le iban a decir. Improcedente. Lo vamos a apelar. ¿Y qué? ¿Estamos hablando del habeas corpus de que presentó la hija para el padre? No. No, estamos hablando de Torne, de otras cosas. Porque ella no quiere que salga. Si ella saliera y dijera, yo quiero que mi papá salga libre por el día del padre, ¿no? Voy a dar acá un discurso, mi papá va a salir en libertad, porque vamos a solicitar el indulto y le pido al presidente que lo indulte, y yo a cambio de eso prometo que la bancada del Congreso va a colaborar activamente, una sola fuerza, ya, listo. ¡No! Nada de eso. Nada de eso. Las intenciones son siempre ocultas, ¿no? No hay transparencia. Entonces, es terrible, es terrible. Hay que pelear. A veces hay que pelear. Fíjense, pelear bajo estas condiciones, Rosa María, luego de lo de ayer. Es que es lo que decía Fernando Repiroso, el gobierno le tiene que pasar la fractura a la prepotencia. O sea, tiene que hacer un llamado al país y decir, fíjense, nos enfrentamos a una situación de prepotencia. En este momento el ministro Zavala va a asumir la cartera de Economía porque... Aprovechando la coyuntura. Aprovechando la coyuntura y hasta... Lo que pasa es que para 28 de julio sí iban a haber cambios. Me habían dado una pequeña lista, lógico, porque tú quieres refrescar tu gabinete, poner caras nuevas. Hay personas que pueden haberte funcionado mejor que otras, como en toda institución. Eso es lo normal. Lo normal, ¿ya? Pero, ¿cómo haces si te están poniendo contra paredes del Congreso? ¿No es cierto? Ese es eso. Están explicando en otro radio las diferencias entre una cuestión de confianza y una moción de censura. Si quieren se las explico después, es facilísimo, ¿eh? Pero en resumen, los efectos son los mismos. El ministro tiene que renunciar. Claro. O sea, una moción de censura aprobada, el ministro tiene que renunciar. Nace de la iniciativa de los congresistas. Una cuestión de confianza nace de la iniciativa de
el presidente del Consejo de Ministros o de los ministros por separado. Es lo que dice la Constitución. Y en ambos casos el Congreso vota. ¿Qué vota? Si te quedas o te vas. Si te quedas, te quedas. Si te vas, tienes que renunciar. En la práctica es lo mismo. Es la misma. Nos vamos a la pausa y volvemos. De la mañana, 8 de la mañana, 57 minutos, poniendo historias y situaciones Además, que podrían pasar. Que nos no son de estamos risa. riendo porque el señor Wilson Pérez en Twitter me dice, Alberto ya hubiera disuelto el Congreso. Sí, pues, o sea, en una circunstancia así, que fue parecida a la que le hicieron a Alberto Fujimori. Eso es lo más curioso. A Alberto Fujimori le comenzaron a censurar ministros y le comenzaron a derogar decretos legislativos en un contexto en el cual había que dar, ¿cómo les explico?, una vuelta a la economía peruana, pero una revolución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque teníamos una economía cerrada, estatista, con control de precios, con hiperinflación. Entonces, las medidas tuvieron que darse a toda velocidad en el año 90 y 91, pero a toda velocidad, para hacer un poco de caja y poder pagarles a los empleados públicos para empezar, y poco a poco ir recuperando la economía. Entonces, ¿qué hizo en ese Congreso, donde el fujimorismo no tenía mayoría? ¿Qué hicieron todos los demás? Empezando por la izquierda y el APRA. Comenzaron a tumbarse todas las medidas del gobierno. Y eso es verdad, sobre todo los decretos legislativos. Entonces, Alberto Fujimori tomó una decisión que es una decisión ilegal e inconstitucional y por la cual sus ministros han tenido que pagar, porque se llama rebelión o sedición, si quieres, que es desconocer la Constitución. Llamó a los militares, hizo un golpe de Estado y cerró el Congreso. Y luego, convocó elecciones, presionado por la comunidad internacional en las Bahamas, se tuvo que comprometer un mes después ante la OEA que convocaba elecciones. Pero ese nuevo Congreso ya tenía mayoría fujimorista. El CCD. El CCD. Con lo cual, no solamente hicieron una constitución, sino legislaron, completaron el periodo hasta el 95. Pero, eso fue lo que hizo. Si Alberto Fujimori, ya, vamos a ponerlo al revés, si Keiko Fujimori estuviera en una situación así, ya, donde digamos, no PPK, porque PPK, imposible, Verónica Mendoza hubiera sacado 70 congresistas, Keiko Fujimori 20, ¿no es cierto? El resto de las fuerzas políticas igual. ¿Y ella estuviera en la presidencia? Hace rato, ¿no? Hace rato que hubiera disuelto el Congreso con la ayuda militar. Eso hubiera sido un déjà vu, ya. Claro, De hecho. pero de hecho. Sí, sí. Y eso podría pasar en el 2021, ¿no? Ahí, o sea, de verdad, pues, no hagas a otros lo que no quieren que te hagan a ti. Porque todo, miren, en política, yo lo he visto, tengo muchos más años que ustedes, y he visto cómo las cosas regresan. Pero regresan. Esta mujer está haciendo lo mismo que le hicieron a su papá. Lo mismo, igualito. Exactamente igual, porque sabe que PPK es un hombre democrático, que es un caballero y que no va a hacer una barbaridad como la que hizo su padre. Pero fíjense ustedes, Wilson Pérez, tienes toda la razón. Alberto ya hubiera disuelto el Congreso. Me hacen reír los tuiteros mucho, ¿eh? La verdad que ayer me pasabas tú unos buenísimos en que Patricia Juárez, la teniente alcaldesa de Lima, le deseaba un feliz cumpleaños a nuestro alcalde, ¿no? Con sus respectivas bendiciones, ¿no? Así es, claro. Y alguien decía que por favor bendícenos, Señor, para que las grietas no se abran. Y la torta. Y la torta, te presentaban una torta llena de grietas, pues, ¿no? Te caían pedazos ¿no? Digamos, de una torta de chocolate. Imagínense ustedes que saquen la capa de chocolate de encima y toda agrietada. Muy buena Bueno, la torta. buenísimo. Ahora decían que no era su cumpleaños, ¿no? Pero después dijeron que sí era, había toda una discusión. Pero el alcalde de Lima, por ejemplo, que debería estar siendo citado al Congreso, porque no solamente es alcalde de Lima, es el gobernador de Lima, el equivalente al presidente regional de Lima, de la provincia de Lima, y así como había una comisión Ancash para Álvarez, podría haber perfectamente una comisión Lima, ¿no es cierto? Una comisión Lima. La ha presentado Alberto Belaúnde. Por supuesto, el fujimorismo no va a mover un dedo. Y que, de verdad, cuando se trata de sinvergüenzas, así, donde hay grietas, esos no se mueven. No pestañean. ¿No es cierto? Claro, me dice, Fujimori cerró el Congreso, pero el nivel de congresistas era diferente. Sí, Jaimito, hemos decaído. Sí. Ha ido decayendo. Sí, pues están de nuevo con los titulares de que el indulto a Fujimori ayudaría a la reconciliación del país. No se puede. O sea, legalmente no se puede. Y esto va a seguir todo el día, sin duda. O sea, no entiende, no sé qué parte del cerebro no les da para entender la parte legal. No se puede. Ya, es político. Ya, si es político,
Su hija tiene que querer y su hija no quiere. Así es. No son grietas, son fisuras. Yo sé. Son fisuras. O sea, de los creadores. De verdad es maravilloso. Eso lo dijo un regidor de Solidaridad Nacional. Lo mismo que no se cayó, se desplomó. Sí. No son grietas, son fisuras. Es divertidísima esta gente. Nos hace reír todos los días. Wilder Ruiz. Wilder Ruiz. Sí, dijo, no son grietas, son fisuras. Me suena. Así son, no, por si acaso. Por si acaso. La gente se está quejando del frío en Twitter. No hace tanto frío hoy ¿Por qué día, se quejan del frío? Lima es así, vamos, un poquito de paciencia. Hay otros lugares en nuestro país que la pasan peor. Eso hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Así es. Y, por Tan supuesto, bonito que se ve Lima así. como siempre, bueno, las campañas para el friaje ya empezaron. Ya, frazadas, medicinas. Frazadas, sobre todo frazadas, ropa de abrigo. Ya, y yo digo, ¿por qué todos los años? Miren, yo no compro frazadas todos los años, no sé si en tu casa todos los años. No, pues, no sé sácala el año pasado, ¿no es cierto? Sí. Pues una buena frazada te dura 20 años, ¿ya? Entonces, ¿por qué todos los inviernos tenemos que regalar frazadas? No entiendo. Algo pasa. Es una buena campaña y ya está, ¿no? Pero ¿por qué? Salvo que la gente duerme, en vez de una frazada, duerma con 2, con 3, con 4, hasta que 10 frazadas ya no te puedes levantar de la cama. Bueno, igual tienes frazada, pero estás respirando hielo, ¿no? Es Además. ¿Por qué no hacemos lo que hacen otros países que también tienen temperaturas extremas, a la baja? Mucho más que nosotros. Por favor, ¿no? Mira, en Rusia, si la temperatura baja a menos 50, o sea, 50 menos 0 centígrados, ¿verdad? Se suspenden las clases. Si no, no. O sea, 49, 48, 47, los niños van al colegio. Menos 50. ¿Ya? Solo si es menos 50 ya los chicos no van al colegio. En Finlandia, nunca se suspenden las clases. Y los lagos, y el Báltico, parte del Báltico, se congela. Entonces, buena parte del tráfico dentro del Báltico es por ferry. Menos en el invierno. En el invierno se congela, pues salir a patinar. Correcto. ¿Qué hace la gente? Deportes de invierno. Caminan y con sus bastones, así, queman calorías, pero como locos, todos son flacos. ¿Ya? No, en los países de verdad, de escandinavos, todo el Báltico, todos son flacos. No hay problemas de obesidad y todos van al colegio. Acá baja en Lima 11 grados y la gente dice, ¡es el fin del mundo! 11 grados positivo, ¿ah? Por favor, invierno abríguense, en verano ese problema, a ver, ¿qué más que te puedes quitar en la calle? ¿No? Ese es el problema. Ese es un tema, ¿no? Acuérdense del verano. Se disculpó, vamos a contar, bueno, no vamos a decir quién es, ¿ya? Para que regrese. El congresista fujimorista misterioso que rompiendo las normas de su bancada se iba a comunicar con nosotros. Se comprometió, ¿cierto? Se disculpó. Porque se está listando para su viaje de representación, se estará vistiendo, no sé. Ahora, yo siempre digo que por teléfono puedes hablar calato, no hay ninguna necesidad de ponerte la ropa, ¿no? Sales de la ducha. Yo cuántas veces he contestado la llamada telefónica a las 6:30 de la mañana de alguna radio amiga, desde el baño, pues porque te agarran en ese momento y ya pues paras, ahí ese momento contestas, 20 minutos y ya está, desde el carro, desde cualquier sitio se puede contestar. Esa es la maravilla de la radio, ¿no es cierto? Entonces, nunca he jalado el water, ¿no? Hablando aló un ratito, ¿no? Pero sí me han contestado gente completamente dormida. Hemos llamado a 7 de la mañana, he trabajado muchas veces en radio, horarios más temprano, claro. Que te contestan, porque ya han quedado contigo. Pues están dormidazos. ¿Aló, congresista? Despiértese primero, por favor. Échese agua en la cara. ¿De qué? Ya. No, es que no he visto eso todavía, porque... Bueno, y te puede pasar la de Toledo, ¿no? Bueno, pero nuestro invitado se estaba listando. Y no se estaba nosotros, listando. Bueno. Además hay una cosa, o sea, que sí hay que decir. Cuando no se puede hablar, pues si no te pasa la de Toledo. Sí, pues. ¿No? La de Toledo con Raúl Vargas en la campaña que... La línea. Mejor se cortó la línea, ¿no? Oye, ¿y el congresista Reate habrá mejorado su salud? Porque tenía un tratamiento farmacológico. Su salud, sí. No su salud. Hay unos memes tremendos también sobre él, ¿eh? Espectacular. Los han hecho la semana. He tomado conocimiento. Bueno, alguien dijo una cosa que es verdad, los del panfleto, ¿no? Sí. Si tu jefe es Keiko, ¿no es cierto? Tus voceros son Becerril y Chacón, y tu posibilidad de recambio es Kenji. ¿Tú no irías borracho a trabajar? Bueno, nos tenemos que despedir, ese es del panfleto, no mía. Nos tenemos que despedir.
Y nos reencontramos mañana viernes. No, sí, viernes, Sí, ya, hoy es viernes, jueves. viernes, viernes. Mañana es fin de semana ya. A veces de entrevistas de radiales desde el trono. No, pues, estoy en el baño, no estoy sentada en el baño, estoy en el baño, te estás peinando, ¿no? Y ya contestas el teléfono desde ahí. Sobre todo las llamadas de provincia, porque los radios, nuestros colegas de radios, empiezan 6 de la mañana. Sí, empiezan más fuerte con lo noticioso, porque la gente en el área rural, que está muy cerca, sale muy temprano, sale a las 5 de la mañana a su casa. Entonces, 6, ellos están fuertes con noticia. Para ellos 9 de la mañana ya es mediodía, o sea, Claro. que nadie te llama a esta hora, ¿no? Entonces, sí, los programas de, ya sabemos, 9, 10, 11 de la mañana en radio, ya la audiencia baja, ¿no? Eso es clarísimo. Por eso nadie los escucha, así que me pueden insultar todo lo que quieran. No, en la competencia. Ah, ¿no? ya. A mí Ah, lo ya, escucha claro. todo el mundo, pero en la competencia pueden insultar todo lo que quieran a las 11 de la mañana y pueden retuitear los insultos y todo. Es divertidísimo, ¿no? Que un sinvergüenza te insulte. Eso es lo más divertido que hay. Hay que ver la reacción de la gente contra el fulano que te insulta, es horrible. ¿Ya? Pero, pobrecito, ¿no? Que Dios lo perdone. Vámonos hasta mañana. Chao, chao. Volvemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.